Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy esta noche aquí para hacer la lectura de Cáncer. Si lo tenéis en vuestro sol, ascendente o en la luna, o lo es vuestra persona especial, debéis ver esta lectura. Para aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para uniros a esa persona para siempre o hacer que vuelva, yo lo puedo hacer. Me escribís a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, me contáis lo que os sucede y os ayudaré para que vuestros sueños se cumplan. Y ahora sí, Cáncer, voy a pasar a la lectura de hoy, que para mí es atemporal, amigos míos. No me gusta enfocar las lecturas a una fecha determinada. Lo voy a hacer para esta semana y los próximos 3 meses. Pero si llegáis aquí y no es en este periodo determinado, hay un mensaje para vosotros. Recordadlo. Y lo primero que voy a hacer es sacaros unas iniciales. Vosotros, vamos a ver. La O, la T, la J, Y, la Z, la X y la N. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o el de vuestra persona especial. Y ahora sí, Cáncer. Voy a pasar a la lectura. Y os quiero recordar que esta lectura es para todos, tanto si estáis en pareja, es un ex, estáis chateando con alguien en la distancia, todavía no conocéis a esa persona o esperáis que entre un amor en vuestra vida, o es una conexión de almas y llamas gemelas. Mi baraja dará respuesta a todo. Y cómo estará vuestra situación también, aunque sean proyectos, economía, dinero, lo sabremos. ¿Qué hay para ti? Y voy a preguntar, ¿qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? Os recuerdo, amigos míos, que yo tengo mi luna en Cáncer, sé cómo sois. Muy intuitivos, sensibles, siempre ayudando a los demás. Como una gran reina de copas, cuidando a otros. Y tenéis también poderes psíquicos. Estas son muchas cartas. Con vosotros, Cáncer, tienen ganas de hablar. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? Muchas cartas, Cáncer. Viajar, romance. Veamos. Aquí, mirad lo que tengo. La primera carta. Pérdida, dolor, tristeza, desesperanza. Vuestra separación le causa un gran vacío. Esta persona llora mucho por ti. Se siente perdido y cree que no podrá volver a amarte. Volverá cuando se descubra a sí mismo. Una carta que me habla del primer signo de la tirada, Escorpio. Alguien que sufre, incluso en silencio, por un duelo, por esta pérdida, por una ruptura, porque aquí al lado tengo un as de copas. Esta persona quiere volver a tener otra relación, pero no con los errores del pasado, y viene dispuesta a cambiar. Sabéis que yo me guío mucho siempre por la primera carta que sale, Cáncer. Dolor, lágrimas. Tu persona cree que ya no hay esperanza. Y esta carta es positiva porque quedan dos copas que están levantadas llenas de amor. Y un profundo río que hay que cruzar. Al otro lado hay una casa donde tú le estás esperando con este grandísimo as de copas. Habrá superación de esta pérdida. Y aquí está Escorpio. Muy profundos sus sentimientos por ti. As de copas. Y al lado, viajar, romance, cenas, citas, conquista. Ellos quieren contarte sus historias, cocinar para ti y acariciarte durante horas en su cálido hogar. Entrégate para recibir todo lo que te mereces. Una carta donde tengo a Cáncer, Piscis y Escorpio otra vez. Os he dicho que es alguien que
piensa mucho en el pasado, te recuerda profundamente, que se siente mal hasta sin ti, cansado. Físicamente también puede tener alguna convalecencia esta persona. Viene para un regreso y empezar algo nuevo, completamente diferente a lo que fue el pasado. Maravilloso as de copas para vosotros. Y aquí tengo a todos los signos de agua. Viajar. Nuevas aventuras, conocer gente, viajar por el mundo. Te esperan excitantes sorpresas que te harán ver la vida desde otra perspectiva. Ríndete a lo desconocido. Paje de bastos. Aquí tengo a Aries, Leo y Sagitario. Una persona que además de llorar, piensa románticamente lo que podría ser estar de nuevo contigo. Que tienen mucho deseo por ti. Ahí vemos una pareja que están abrazados, que es lo que desea, pero también hay fantasías secretas. Podría haber movimientos para vosotros si estáis en la distancia. Dejad que también, como los bastos me hablan, que salga toda vuestra energía creativa. Va a haber comunicación. Con este paje de bastos, esta persona se acerca rápido. Tengo aquí a todos los signos de fuego. Recuerdos. ¿Recuerdas, amor mío? Fotos, mensajes, viajes. ¿Cuántos tenéis fotografías, recuerdos de esta persona, lugares que habéis visitado, vacaciones? Porque mirad que está aquí una abuela del mundo, la carta de viajar. Puede haber relaciones también a distancia, no para todos. Te has quedado atrapada en el pasado. Hay que dejarlo atrás, amigos míos. Recordando todo lo que vivisteis juntos. Si él vuelve, necesitaréis construir un futuro. Libérate del pasado. Lo mismo que de lo que me está hablando ese nuevo as de copas. Un nuevo comienzo. Si aquí ha habido errores, una discusión, ghosting, otras personas en la relación, ya es hora de que lo dejéis atrás. Sé que muchas podéis estar mirando estas fotografías, películas, canciones, y tengáis estos recuerdos todavía muy anclados en vuestra mente. No os puedo decir que lo olvidéis porque son importantes, pero sí que penséis que tenéis otra oportunidad. Descanso, 4 de espadas, Libra. Meditación, amor propio. Es momento de que te cuides, descanses y te ames a ti primero. Aprovecha el tiempo para hacer crecer tu valor. Tu gemelo es un reflejo tuyo. El 4, un número que tiene mucho equilibrio, que me está hablando de que tenéis que descansar también vosotras. Esta persona, como os he dicho, puede estar agotado físicamente porque tiene mucho trabajo, responsabilidades, y es una carta en la cual hay una persona que está tumbada en un sarcófago y todos sus chakras están bloqueados. Lo más positivo del 4 de espadas es que os dice que es hora de que os invitéis a vosotras mismas y de que creáis en Jesús. Porque Jesús aquí está curando a los enfermos. Quiero que descanséis para tener equilibrio. Y hagáis también meditaciones. Salgáis a la naturaleza, que tengáis más energía. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor esta semana de abril y los próximos 3 meses? ¿Qué le depara? ¿Habéis visto esto? Amigos, estoy grabando lecturas, no lo digo así porque es que esto... Almas gemelas, llamas gemelas aquí, un 2 de pentáculos. No me lo puedo creer. Mirad, no me lo puedo creer, amigos. Yo sí que estoy en shock. Esto no pasa, casi nunca. Poquísimas veces, ya hago muchas lecturas. Tengo que explicaros esto. Porque esta persona os hizo promesas y no las cumplió.
Si está en una relación, va a cortar con ella con este 2 de pentáculos. Se encuentra así perdido, sí, muy desorientado también, porque las separaciones implican dividir los bienes. Aquí estoy hablando de lo más tangible, lo material. Esta persona se siente muy perdida, literalmente como en la primera carta, e incluso sin poder entender qué es tener un alma o llama gemela. Se encuentra agotado esta persona, puede tener un trabajo que sea muy, muy desgastante, que tenga que cuidar, ayudar a otros, una responsabilidad, que esté liderando equipos. Esto es lo que mi intuición me dice, Cáncer, para vosotros. Almas gemelas, los enamorados. Géminis. Tengo aquí a Capricornio también. Es que si me pudieseis ver en este momento, Cáncer, el agua, el fuego de las llamas gemelas, amor eterno, armonía, equilibrio, alegría de amar. Vosotros sois almas gemelas destinadas a compartir vuestra felicidad y desafíos en la vida, que los tenéis aquí. Confía en tu pareja para seguir aprendiendo. Os decía antes de que saliesen estas cartas que he estado haciendo tiradas y normalmente tardan en saltar. Con vosotros, Cáncer, ha sido rápido y poquísimas veces me saltan tantas. Esta persona va a hablaros muy rápido, como en los enamorados, y además las dos cartas juntas. Aquí, si hay una decisión que tomar, porque este es un número 6, este es un 2, hace falta balance para esta persona y para vosotros también. Cabalísticamente se nos dice que debemos hacer un sacrificio o más, pero uno de ellos es dejar el ego. No hay que tenerlo para amar como un alma o como una llama gemela, Cáncer. Yo sé que vosotros sois muy sensibles y que amáis con toda la pureza de vuestro corazón, os conozco. Esta persona todavía podría tener sus miedos. Va a tener que romper con ciertas situaciones que son también dolorosas para él o ella. Llamas gemelas, unión armoniosa, divina y eterna de amor incondicional, huella álmica, vidas pasadas, como un 6 de copas. Estáis conectados y buscando vuestra unión. Ve hacia adelante para encontrarte con él. No tengáis miedo. Ya habéis estado juntos durante miles de años. Las llamas gemelas son pactos de alma. Volvemos una y otra vez a la tierra para reencontrarnos en un cuerpo diferente con esta persona, pero en realidad es el alma a la que estamos buscando. Sí que hay dolor y llanto de esta persona, porque no está a vuestro lado. Y que tengo aquí también un 2 de pentáculos a Capricornio. Impaciencia, responsabilidades, múltiples áreas. Vuestra relación funcionará cuando domines tu energía. Deja que el universo te guíe y enfócate en tener equilibrio. Alguien que podría estar metiendo la mano, como en esta carta muy literal, en una lemniscata. Quiere resolver todos sus asuntos rápidamente. Quiere manejarlo todo a la vez. Puede tener incluso más de un trabajo o tener una profesión e ir a ciertos lugares. Tiene demasiado esta persona. Y además sabe lo que te hizo. Si todavía no se ha comprometido contigo, lo va a hacer. Y si te prometió algo, lo va a reconocer también. Aquí me estaría enfrentando también a una separación de pareja o que sea matrimonial. Y me habla de división de bienes. Puede que no para todos, pero si vuestra persona lo está, va a cortar. Es inevitable. Almas, llamas gemelas. Las parejas que son kármicas son también necesarias en nuestra vida. Yo siempre lo explico. Nos ayudan todas a aprender. Pero nuestro fin de haber nacido aquí en esta tierra es estar con esta persona. Y vosotros lo sentís como buenos cangrejitos, que sois muy intuitivos, a través de todas las revelaciones, los sueños. Yo sé que los tenéis. Es lo que le sucede a un alma o llama gemela. Soñar repetidamente con esa persona, tener sueños premonitorios, vidas pasadas, incluso haber tenido acceso a ellas, ver muchas secuencias numéricas,
que provienen de vuestros guías espirituales, directamente os dicen que confiéis en el universo. Tampoco hagáis eso, como en el 2 de Pentáculos, meter la mano en la lemniscata. No es necesario. Todo volverá a alinearse. Amigos, Cáncer, increíble. Y aquí tengo a Capricornio. Capricornio y tengo a Géminis. Mirad, Cáncer, es que ya se cae todo. Cáncer. El 6, donde están los enamorados, en Tiferet, alumbrados por el sol. Vais a tener gloria y éxito. Renunciad a aquello que no os hace felices. Puede ser un trabajo, una relación, malos hábitos. Haced caso de las cartas. Estáis destinados a cumplir propósitos, como una alma o llama gemela, sirviendo a otros. Y una carta más, porque habéis visto que hay mucha claridad en vuestra tirada. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? Cáncer. Una carta más. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? Vamos a ver. Así le hacéis sentir, con la pureza de un niño interior. Base de la baraja, Cáncer, dar placer. Es que mirad qué cartas. Una persona que piensa mucho en ti sensualmente, que desea estar contigo en su casa, en vuestra casa, en la cama y hacerte suya. Al lado tengo el chakra del corazón. Así sentís a vuestra persona, estáis completamente conectados. Haced meditaciones que sean en espacios abiertos, la naturaleza. Todas las cartas que tengo aquí están muy vinculadas a las llamas gemelas. Tiempo divino, el juicio final, Escorpio. ¿Veis este reloj? Tenéis que tener confianza y fe. El viaje de las llamas gemelas responde a un plan divino para aprender y ascender espiritualmente. Confía en la divinidad superior y entrega tus deseos al universo. Una nueva oportunidad que nos da el juicio final. Habéis atravesado tantos ciclos para llegar hasta aquí y ahora estáis ya preparados. Todo tiene un motivo, amigos míos. Niño interior, idealismo, alegría, curiosidad. Aquí veo que desde que tengo unas de copas también ahí y a un paje que muchos podéis tener ya niños. Deja salir a tu niño interior para experimentar la felicidad de la vida. Te ayudará a conectar con tus sueños y valorar lo que hay en este mundo. Una madre con su niño, su perrito, en un lago, disfrutando de la naturaleza. Antes teníamos ahí el chakra del corazón. ¿Cuántas veces habéis deseado estar con esta persona? Cuando erais pequeños, todo lo que deseabais se hacía realidad. Y luego, incluso a mí misma, nos hemos puesto tantos frenos, creencias limitantes. Dejad salir al niño interior que tenéis dentro, porque los sueños se cumplen. Es alguien que también me recuerda, esta carta la he hecho yo, por lo tanto me recuerda también al 6 de copas, alguien que podéis conocer desde hace muchísimo tiempo, que se siente muy puro a vuestro lado, tanto como un alma llama gemela. Te echa de menos. Si tenéis hijos en común también os está reconociendo esta carta. Creed, amigos míos, en los sueños, en vuestra imaginación. Las fantasías desde vuestra mente se hacen reales en esta tercera dimensión. Y ahora sí, Cáncer, después de esta intensa tirada única, voy a sacar unas cartas de lo que tu persona, es que con vosotros no me está dando tiempo. Compromiso. Está pasando con Cáncer. Normalmente tengo que barajar algunos segundos. Están saltando las cartas solas. Habéis visto, es que no me dejan. Conexión, compromiso. No me dejan hablar. Va a haber un encuentro muy cercano. ¿Qué le quiere decir esta persona a Cáncer? ¿Qué palabras y mensajes tiene en su corazón?
¿Qué mensajes tiene esta persona en su corazón para Cáncer? Encrucijada. Tiene que tomar decisiones, recordáis, 2 de pentáculos. Son muchas, voy a sacar una más. Es que me voy a quedar con estas, Cáncer. Almas, llamas gemelas, nuevo comienzo, compromiso. Pareja kármica, puede que, os he dicho ya, que con esa carta de ahí, desorientación, puede estar en una relación que habrá de cortar. Eso es lo que está pasando. Para no todos, pero incluso podéis ser vosotros que vayáis a romper la relación que tenéis. Pudo haber una tercera persona en la relación y lo reconoce. Sincronía. Te estoy hablando a través de todas las letras de las canciones que escuchas. Una persona que está muy, muy conectada a ti, Cáncer. Estas son las cartas, las que te dice: compromiso, no tengo dudas del amor que siento por ti. Te prometo mi amor en esta vida y en la siguiente. Almas, llamas gemelas. Conexión. Siento una profunda y extraña conexión contigo que no me deja avanzar. Por muy frío que me muestre, tú estás en mi mente todo el tiempo. Es todo lo que tiene esta persona. Encrucijada. Te quiero, pero debo tomar una decisión para estar juntos. Espérame, una carta que me puede hablar de un 2 de pentáculos, 2 de bastos, 3 de bastos, en los que esta persona tendrá que tomar decisiones, y yo siento que serán de su trabajo o de una relación. Aquí habrá cortes muy decisivos, Cáncer. Almas y llamas gemelas, mi destino eres tú. Deseo estar siempre contigo y celebrar nuestra unión. Ya nos había salido antes. Mucha sincronía y complicidad con esta persona. Nuevo comienzo. Quiero entregarte todo mi corazón y empezar una relación contigo. Esto es lo que siente tu persona, Cáncer. Y ahora sí, voy a sacar una carta de este hermoso tarot. A ver qué más nos quiere decir para ti, Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? Vamos a ver cómo se siente esa persona o qué consejo me dan las cartas para vosotros. Esta carta, voy a ver qué tengo. 10 de bastos. Os he dicho que es alguien que tiene muchos asuntos que tratar. ¿Veis? Donde hay 2 chicas que están floreciendo porque me están hablando de bastos, de mucha creatividad, energía, pero que su cabeza está fuera de lugar. Tiene mucho peso sobre su espalda esta persona. Ya lo creo que va a haber cortes. Rueda de la fortuna y el carro, y un as de copas al lado, un paje de copas. Mucho amor por parte de esta persona, duerme profundamente en su corazón. La copa representa nuestros sentimientos. Y mira dónde está esta persona, dentro de la copa, soñando contigo y enviándote mensajes, porque el paje de copas tiene poderes psíquicos, y tú también, Cáncer, lo sientes. Paje de copas que es Cáncer, Piscis y Escorpio. Así estoy por ti. Dentro de tu corazón está aquí. Me comunico contigo y tengo miedo a ser rechazado. Aquí está acurrucado en ti. Otro as de copas, Cáncer, Piscis y Escorpio, y mira lo que tengo para ti. Te voy a ofrecer todo mi corazón. El carro, voy a por ti, voy a ser rápido. Cáncer, número 7, un número de éxito. Cabalísticamente, está la Sefirá de Neshat, victoria para todos vosotros. Alguien que se acerca, que despierta su propia espiritualidad y que está aquí en equilibrio. Y la rueda de la fortuna, Júpiter, Sagitario. Mirad, parece una chica que está colgada, una medusa. Un número 10, tengo 2, que me hablan de principios y finales de ciclo, y aquí va a suceder algo completamente inesperado, Cáncer, porque cuando yo tengo la rueda de la fortuna, son cambios muy rápidos. Va a comunicarse esta persona, y si está lejos, también va a haber viajes.
Y vamos a ver qué carta había saltado. 8 de bastos. Mirad, aquí hay dos chicas que, como veis, parecen que están bailando y están en una sintonía. Mirad. 8. Como sabéis, el 8 también representa un número muy exitoso. Está en la Sefirá de Jod y nos habla de nuestro brillante intelecto, de que esta persona también tiene que conseguir balance mental y creativo. 8 bastos que están sobrevolando el cielo, y justamente esta carta me está hablando de que esta persona se siente muy, muy cómoda contigo. Va a hablar, a enviarte un mensaje. 8 bastos creativos. ¿Qué os gusta de esta persona? Porque me habla de alguien que tiene mucha inspiración. Y también vosotros. ¿Os gusta bailar con esta persona? ¿Tenéis gustos en común? ¿Un hobby en particular? Porque aquí bailáis los dos. Mensajes pronto. Y ahora sí, voy a sacar de esta baraja. Son 89 cartas, Cáncer. ¿Algo más? Ya hemos visto que con el 8 de bastos hay mucha pasión también por parte de esta persona. 8 bastos, inspiración sensual y sexual. Bien, ¿qué más tengo para vosotros? Los Cáncer. ¿Qué le depara Cáncer en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor? Segunda oportunidad. Aquí estáis vosotras, el consultante. ¿Qué más, Cáncer? Es que Cáncer, es que no me ha dado tiempo. Absolutamente. Simplemente saltaban las cartas hoy directamente. Amor, así se siente. Te echo de menos. ¿Veis? Mira, un corazón lleno de rosas. Esta persona llegará con un regalo. Yo daría mi vida por ti. Un número 1 que simboliza un nuevo comienzo. Y hemos tenido ya ases en esta tirada. Unión para siempre, hasta que la muerte nos separe. Un corazón con un lazo y que está aquí atado, como un alma o llama gemela. Y aquí voy a dejar, porque tengo aquí varias cartas para vosotros. Segunda oportunidad, con transparencia, claridad y una puerta que se abre al amor para vosotros. Después tengo el consultante, que sois vosotras, vosotros, podéis ser hombres, mujeres. En esta baraja hay un chico y una chica. Estáis aquí directamente al lado de la segunda oportunidad. ¿Quiénes tenéis también conflictos que puedan ser familiares? Tengo aquí influencias, presiones, educación. Tengo ahí un 2 de pentáculos. Puede ser una pareja, pueden ser hijos, personas que estén alrededor de vosotros, que os descompensen mucho, no estén a favor de la relación. Bueno, también podrían ser amigos. Tienes que sobrellevar estos obstáculos, dejar lo que estás haciendo, ir a otra elección, tomar otra elección, amigos. Y aquí, como veis, mirad las cartas. Es que Cáncer, ha sido una tirada enormemente mágica. Llamas gemelas, mi otro yo, mi pasión. Número 12, un 12 que me habla de una unión de parejas y el nacimiento. Y no simplemente de niños, porque 12 hacen 3, podrían ser niños, pero también de reunir a una familia, de crear vosotros dos un propósito de vida juntos, un nuevo hogar. Está muy, muy claro, Cáncer, para ti. He utilizado muchas barajas que tienen cartas. Estas son para vosotros. Así, tal cual, en el universo, en esa dimensión, que hay muchas, la quinta dimensión, la sexta, son interminables. Hay un corazón, que veis aquí como si fuera, ¿lo veis? Hay 2 almas que se están uniendo y tocando sus manos. ¿Quiénes de vosotros habéis tocado ya a esta persona o entrelazado los dedos?
porque esto significa que esta persona está contigo siempre, que quiere cuidar de ti toda la vida. Es amor en estado puro. Eso simboliza cuando una persona abraza, toca a otra y sobre todo las manos, los brazos. ¿Veis? Aquí que parece un chico o una chica que se unen, se funden y brillan. Así, igual como las llamas gemelas, amigos míos. Pues mirad qué tirada tan hermosa. Cáncer para vosotros. Realmente es que es extraordinaria. Necesito que la escuchéis y que la compartáis, porque hay muchos que podrán entender qué les está sucediendo, por qué tienen sueños, por qué ven números. Yo sé que si sois almas llamas gemelas estáis viendo seguramente la secuencia 1-1 o la 2-2 o algún número específico. Decídmelo en comentarios y os diré qué significa. Y también vuestros sueños. Pues bien, hasta aquí he llegado, querido Cáncer. Te doy las gracias de todo corazón por haber estado aquí, por tus comentarios, apoyo, por cada like y suscripción. De todo corazón os envío abrazos y besos, y mis mayores bendiciones para que estéis en unión con vuestra alma llama gemela, con aquel amor que deseáis, porque para eso estáis en esta vida. Os quiero mucho y nos vemos en la próxima lectura. Gracias, amigos.